Cordial saludo. Bienvenidos a este módulo del estado del arte, capítulo 1 o tema 1, que son las fuentes de recursos para el sector agropecuario. Ustedes, mis queridos compañeros, van a encontrar el material de apoyo en la plataforma virtual de la universidad. En él van a encontrar los portafolios que tiene el Banco Agrario para atender los diferentes segmentos y a los diferentes clientes. No vamos a detallar en este video cada uno de los portafolios y cada una de las líneas de destino. Queremos darles a ustedes unos tips de cómo utilizar y qué hacer para acceder a esos servicios y ofrecer un mejor servicio a nuestros productores del sector agropecuario. ¿Y cómo podemos desarrollarlos? Entendamos que hay dos fuentes de financiamiento, una que son con recursos ordinarios y otras que son con recursos de redescuento a través de los bancos. En este caso, los recursos ordinarios del banco son los mismos de los productos de captaciones que tenemos con la cuenta corriente, cuentas de ahorros, CDTs y los depósitos judiciales. Pero adicionalmente podemos tener recursos de redescuento a través de las bancas de segundo piso, que en este caso para el sector agropecuario es Finagro, o podemos tener recursos de descuento a través de Bancoldes o los recursos a través de Findeter, que son los tres bancos de segundo piso. Pero mucho más importante de utilizar estos portafolios y que ustedes tengan esta información es que entendamos que nuestro cliente lo tenemos que atender de una forma integral, no simplemente con las colocaciones de recursos, de productos activos, sino también que le manejemos la caja al cliente, porque eso va a ser importante que podamos tener tanto colocaciones como captaciones. Y en la medida que captemos más barato, que nos permita manejar con mayores recursos estas condiciones de los usuarios, sea una retribución, porque hablamos todo el tiempo de que los usuarios tienen que tener una permanencia en el banco, tenemos que fidelizar a los clientes, pero la forma de fidelización no es simplemente que lo tengamos con recursos de crédito y no los volvemos a ver hasta que pagan la primera cuota, si es que pagan en algunos casos porque nos pierden. Tenemos que estar en contacto permanente con el cliente. Y esa forma de fidelizarlos también es que generen esa retribución, ese contacto con el cliente permanente para que el usuario también maneje sus negocios en sus cuentas con el Banco Agrario. Eso es muy importante. Y para eso entonces vamos a tener dentro de esos tips alguna información que ustedes van a encontrar y recabar y que les va a servir mucho para poder asesorar a los clientes permanentemente y en esa forma integral. El sector agropecuario, y vamos a hacer mucho énfasis en este tema del sector agropecuario, es prudente y es evidente que necesita unos recursos de crédito. Pero ¿qué es lo que pasa? El crédito no es la única fuente ni es la única variable de controlar. Mucha gente piensa que con el crédito va a resolver todos sus problemas, pero contrario a lo que uno piensa muchas veces, el crédito es el menor de sus problemas y se convierte en el mayor de sus problemas si no atiende a las obligaciones porque no genera los recursos necesarios. ¿Qué quiero decirles con esto? En unas charlas posteriores ustedes se darán cuenta que el acceso a los recursos de crédito, si bien es cierto, es importante, si no los administramos y los gerenciamos, podemos tener demasiados problemas. Y dentro de esos problemas que podemos tener es el no pago de las obligaciones. Y los usuarios van a quedar mal reportados, mal calificados del sector financiero y peor que cuando iniciaron ese sueño de poder acceder a recursos de crédito para mejorar sus condiciones de ingreso y sus condiciones de vida. Aquí, ustedes entonces, al asesorar al cliente, debemos generar una corresponsabilidad muy importante en su conocimiento, en conocer al cliente en la vereda, en la finca, cuál es el entorno, qué es lo que hace ese cliente, qué le permite diferenciarse de los demás, cómo administra y cómo se gerencia su pequeña empresa. Aquí no importa el tamaño, puede tener o 1000 metros o tener 1000 hectáreas. Pero es la mejor forma de uno saber cómo administra el cliente y cómo diferencia esos factores de trabajo, que antes en los libros de economía lo catalogan a uno como tierra, capital y trabajo. Aquí hay que incluir una variable adicional que llama el tiempo. Y el tiempo no solo climático, sino el tiempo en que se desarrollan las inversiones. El desarrollar la inversión puede generar éxito, pero la gente adopta tecnología hasta donde le alcanzan los recursos. Miren esto con todo ese detalle.
La gente adopta tecnología hasta donde le alcanzan los recursos. En Colombia no tenemos investigación tecnológica para todas las especies y todos los productos. Entonces, si tenemos esa falencia, los montos de financiamiento no queremos que sean ni subfinanciados ni sobrefinanciados, sino un financiamiento adecuado que le permita desarrollar a los productores toda su actividad en todos sus órdenes. Pero ahora bien, tenemos que catalogar entonces este portafolio de servicios que va a incidir sobre el adecuado asesoramiento de los clientes. Ustedes van a encontrar entonces en las aulas virtuales y en todo el material de apoyo 5 portafolios prudentemente definidos, preparados por la Gerencia de Mercadeo para el año 2018. Y es muy importante que detallen toda la observación de todo lo que le podemos ofrecer al cliente. El banco es supremamente competitivo. Tenemos demasiados productos y demasiadas líneas y destinos que nos permiten ofrecerle al productor cualquier tipo de inversión en sus desarrollos de sus actividades. Y aquí ustedes van a encontrar el portafolio de la banca agropecuaria, de la banca empresarial, de la banca oficial, de la banca de personas y de la banca o el modelo de microfinanzas. En esa gama de productos y en esa gama de servicios y canales es que nosotros tenemos que buscar la mejor condición para asesorar a nuestros clientes adecuadamente. Empecemos entonces a detallarle a ustedes esos tips con los cuales van a asesorar a sus clientes. ¿Cómo determinar? Y es una información que maneja la Gerencia de Desarrollo Comercial de la Vicepresidencia Agropecuaria, la catalogación y determinación del cliente a través del SIU, con su principal actividad económica. Esto es muy importante porque tenemos que catalogar a nuestro cliente con la principal fuente de ingresos que tiene, ¿sí? Sea persona natural o persona jurídica, para que al catalogarlo bien podemos identificar la banca que lo va a atender, cuál va a ser el canal de atención que este usuario va a recibir y poderlo segmentar adecuadamente. Y esa segmentación implica una serie de condiciones en cada una de las bancas y en cada uno de los portafolios. Ejemplo, para la banca agropecuaria ya de todos es conocido y con Finagro que se manejan la tipificación, la segmentación de los clientes por el nivel de los activos, diferente a la banca comercial y parte de la banca empresarial y la banca agropecuaria, donde se manejan o se segmentan los clientes por el nivel de ingresos. Eso cambia las condiciones. Y dentro de la banca agropecuaria, de acuerdo a Finagro, entonces podemos identificar a los productores si son pequeños productores u otro tipo de productores, dependiendo del nivel de los activos. Este nivel de los activos cambia año con año con el IPC. Para el año 2018 tenemos que un pequeño productor, el que tenga activos hasta 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aproximadamente 222 millones de pesos. Un mediano productor ya es el que tenga, y es una línea muy frágil, en que tenga activos hasta 5.000 salarios, que son casi 4.000 millones de pesos, y los grandes productores mayores a 5.000 salarios mínimos. Entonces, esa línea se vuelve frágil. Hoy están hablándose de que puedan presentarse en una categoría especial de unos pequeños productores, pero con un monto de activos diferente. ¿Qué implica esto? Y fue un cambio que se dio a partir del 2016. Porque los pequeños productores no declaraban renta. Hoy, con este monto de activos y posiblemente también de los ingresos, eso con una connotación especial del pequeño productor, porque una cosa es Finagro por el nivel de los activos y otra cosa es con la DIAN, porque tenemos pequeños productores que van a tener que declarar renta. Y es el caso entonces de esos productores que tengan ingresos hoy de más de 44 millones de pesos, que tienen que declarar renta, o los que tienen más de 100 y pico de millones que tienen que declarar renta. Ojo con esa diferenciación. Pequeño productor, por activos sí, pero ojo con la DIAN. Su categoría de la DIAN los está poniendo en las condiciones de que declaren renta, tanto por nivel de ingresos como por nivel de activos. Entonces, esas diferenciaciones son bastante importantes que las tengamos en cuenta, porque implican entonces tener declaraciones de renta, y en algunos casos, dependiendo de si los estados financieros tienen que estar firmados por contadores. Ahora bien, en este asesoramiento que le tenemos que dar a los productores, tiene que enmarcarse cuál es la oferta de valor que tenemos que ofrecerle al cliente. La oferta de valor se convierte entonces en un factor preponderante en la asesoría de lo que le vamos a vender a ese cliente.
Nosotros somos vendedores de ideas, vendedores de productos, vendedores de servicios. Y en esta condición de oferta y valor tenemos que mirar qué quiere el cliente, qué reporta en sus estados financieros para poderle generar una adecuada asesoría. En la informalidad que vive Colombia, donde o no se declara renta, o no se declaran todos los ingresos, o no se declaran todos los activos, tenemos que a veces desarrollar proyectos que sean por fases. Y viene el otro tip. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que brindarle al cliente? Si no lo conocemos adecuadamente, podemos cometer algunas diferencias que no permiten que los proyectos sean exitosos y los podamos presentar adecuadamente ante nuestros compañeros de las diferentes áreas. Y ahí van a incidirse entonces en mayores negaciones o mayores devoluciones. Es muy importante entonces que conozcamos esos estados financieros, esa condición del apalancamiento financiero, esa condición de endeudamiento que tenga el cliente y cómo es que su sueño lo quiere convertir en realidad. Porque el banco sí tiene una propuesta de valor muy importante, con las líneas de crédito que maneja, con los destinos que se manejan, con las condiciones y los programas especiales le podemos ofrecer a los productores agropecuarios una diversidad de condiciones y debemos ser muchísimo más competitivos. Pero no es solamente ofrecerle una línea de corto o de largo plazo, y hablamos de que son de corto plazo como son los capitales de trabajo, a menos de 24 meses si son con recursos de descuento o 36 meses si son con recursos propios. Pero sí tenemos que mirar si también requiere inversiones, porque nuestros productores agropecuarios requerirán condiciones de capital de trabajo de corto plazo y de mediano o de largo plazo. ¿Para qué? Para que se distribuyan los ingresos en la medida que genere este tipo de inversión. Pero mire el otro tipo. Hoy el banco tiene que mirar, y fue una de las premisas del año 2017 y 2016, incrementar los saldos de cartera total del banco. Eso solamente lo logramos con actividades de largo plazo. ¿Y ese largo plazo qué es? Créditos de inversión. Y tenemos que estar asociado a esto a las estrategias y a las tácticas que maneja la vicepresidencia agropecuaria. ¿Cuál es esa táctica y esas estrategias que tenemos con las gerencias de ventas? Pues que obviamente se generen esas sinergias que podamos colocar los recursos importantes bajo condiciones como, por ejemplo, que tengamos recursos para la tecnificación del sector agropecuario a través de maquinaria, con el financiamiento de maquinaria con las líneas especiales, adecuación del recurso hídrico, el manejo racional del recurso hídrico, la adecuación de tierras, las inversiones en todo lo que tenemos que desarrollar de la parte de producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo. Todo esto genera unas sinergias y es lo que ustedes han oído a nuestros directivos, el presidente y vicepresidente, hablar de las famosas redes productivas. Aquí es cuando principiamos a conocer nuestro cliente en ese trabajo, en esa minucia de saber qué es lo que quiere el cliente y cómo lo podemos asesorar y que se involucre en todo el financiamiento y cómo los recursos pueden ser o de capital o de trabajo o de inversión para financiar lo que realmente el cliente quiere y cómo lo quiere. Porque los tiempos son los que nos van a manejar y decidir qué tipo de proyecto, qué tipo de línea y qué tipo de destino le vamos a dar frente a lo que quiere ser. Pero hablamos al inicio de la charla también de que el manejo del cliente es integral. Entonces no es solo otorgarle recursos de capital de trabajo e inversión, sino cómo vamos a generar esas captaciones que son también importantes para que el banco no dependa exclusivamente de los depósitos judiciales, sino que dependa también de los recursos de captación de bajo costo. Y el recurso de bajo costo, pues estamos hablando que son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, no los CDTs, para permitir a esos usuarios que manejen su negocio, manejen su caja a través de las actividades y diferentes portafolios que les podemos ofrecer a través de las unidades pasivas. ¿En qué sentido? El banco hoy puede competir en una cantidad de condiciones y poder desarrollar tanto en cuentas de ahorro con sus diferentes modalidades como las cuentas corrientes, qué es lo que necesita el cliente, cómo puede desarrollar su actividad. Y asociados a esas personas naturales o jurídicas que puedan tener empresa, pues vincularlos en las cuentas de nómina, en el créditos de libranza. Y hoy tenemos algunos productos especiales como las cuentas de Sembraños Sueños o las Banagraritos, donde estamos capturando y captando esos clientes futuros que van a desarrollar clientes potenciales más adelante. Todas estas cuentas que ustedes las conocen,
son indudablemente un potenciales de negocios que podemos desarrollar con nuestros clientes. Porque uno de los ejercicios que les vamos a mostrar a ustedes cuando entren en la herramienta del micrositio, les estamos trabajando unos potenciales de captaciones, también como de colocaciones por municipio, y ya tenemos algunos potenciales hasta por vereda en el caso de poder generar desembolsos por destinos. ¿Qué implica con todo esto, mis queridos amigos? Si nosotros en el asesoramiento que damos al cliente, en ese conocimiento directo de aquellas fuerzas externas o esas fuerzas internas nuestras que están en el campo conociendo al cliente y desarrollando su actividad, les podemos identificar las necesidades de financiamiento, asociadas por supuesto a lo que veníamos diciendo de sus niveles de activos y a sus niveles de endeudamiento. Ahí podemos faciar los proyectos porque no siempre reúnen las condiciones para poder generar todas nuestras actividades y todo un proceso de inversión de alto plazo. Y hay que sopesar entonces qué es lo que es, si se maneja una mayor inversión y un capital de trabajo que le permita a la gente sopesar, pero tenemos que tener proporcionalidades de que aproximadamente entre el 60 o 70% sea el financiamiento que pague el proyecto, porque las inversiones son de alto costo, pero no genera el pago del proyecto, pero sí se requieren en algunos casos. Ejemplo, infraestructuras. Financiar infraestructuras que son de alto costo son activos fijos, pero no generan caja para pagar los proyectos. Diferente a que tengamos proyectos de inversión que son actividades de mediano o largo plazo con capitalización de intereses. Si el usuario no se le mira la caja integral de los proyectos, pues podemos tener problemas en la decisión de los tiempos de crédito, tiempos finales de crédito para poder desarrollarlas adecuadamente en su estructura. Entonces, identificando esos objetos de inversión, ahí vamos a definir entonces a ver cuál es si es capital de trabajo o si son inversiones de corto, mediano y largo plazo, para que el perfil de riesgo, el apetito de riesgo que tengamos con ese cliente nos permitan identificar qué es lo más favorable, cuál es el destino mejor para que el usuario pueda desarrollar sus actividades sin complicaciones y sea el mismo desarrollo del proyecto el que pague las inversiones. Obviamente, como se tiene que evaluar integralmente, a veces hay proyectos de tardío rendimiento que la caja del proyecto se vuelve muy onerosa si se capitalizan los intereses, pero si en el flujo integral del cliente podemos pagar esos intereses no capitalizables, pues los podemos desarrollar adecuadamente. Pero ¿qué encontramos también dentro de los portafolios de los recursos? No solamente veamos que las soluciones son de recaudo y de inversión, también tenemos que estudiar cómo puede dirigirse esos servicios adicionales dependiendo del tipo de cliente, si es pequeño, mediano o grande, para que el usuario, por ejemplo, pueda contar con convenios de recaudo y pago. No tenga que estar manejando efectivo y que ellos puedan hacer transferencia de esos pagos a través de sus proveedores, a través de la banca virtual, ofreciendo convenios en tanto de recaudo como de pago, a menores costos, haciendo mucho más eficiente la labor que puedan desarrollar. Muy bien, miren, entonces, ¿qué tenemos que identificar también dentro de esas soluciones? Hoy el banco, como muchas de las entidades financieras, tiene una serie de herramientas valiosas que le permiten a estos usuarios generar esos recaudos a través de recaudos electrónicos, convenios de recaudo, disminución de los costos, manejo a través de fiducias y los pagos a través que realicen también banca virtual, sus soluciones de sus trabajadores con los pagos de pila que puedan desarrollar a través del banco. Entonces mire que se están convirtiendo cada vez mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de productos de tipo expansivo, donde el usuario no solamente nos vea como un producto donde obtiene un crédito y no más. Aquí tenemos que condicionar al usuario a que lo conozcamos integralmente. Conocer el cliente no es solamente una norma de los súper que nos permite decir el conocimiento del cliente es vital, pero que lo conozcamos en todas sus instancias, en todas sus etapas y en todos los servicios. ¿Qué le podemos financiar entonces a nuestros clientes? Ya les decíamos a ustedes que hay diferentes fuentes de financiamiento. Las preguntas que hacen nuestros productores cuando llegan a las oficinas es decir, ¿qué prestan? ¿Para qué prestan? ¿A qué plazo? ¿Con qué tasa de interés? ¿Y qué tiene incentivos?
y cada vez los incentivos son menores. Entonces hay personas todavía en el país que piensan que el incentivo lo miran como un regalo y están sujetos simplemente a que la línea de financiamiento sea la inversión. Hoy no tenemos unos indicadores como gobierno y como banco de medir el impacto de cuánto hemos financiado y cuánto ha contribuido eso al crecimiento del sector agropecuario como tal. Pero en los diferentes escenarios que nos desenvolvemos aquí a través de la Dirección General, se está cuestionando también que esos incentivos realmente cumplan su función y mejoren la productividad del sector agropecuario. Y ahí hay algunos ejemplos de esos. Por ejemplo, en arroz, a través de un programa que ellos tienen que se llama Adopción Masiva de Tecnología AMTEC, el mismo gremio Fedarroz viene haciéndole seguimiento a sus productores de cómo la adopción de tecnología mejora las condiciones, aumenta la productividad y por ende reduce los costos. Entonces, este tipo de incentivos que está manejando a través del gobierno nacional, administrados por FINAGRA, como es el caso del incentivo a la capitalización rural o de líneas especiales de crédito, los usuarios se benefician, por supuesto, es un derecho, pero también es una lotería. Ha habido ocasiones en que estos incentivos duran horas, o sea que se demoran en otorgarlos el gobierno nacional y duran horas, para que los usuarios entonces estén disponiendo o esperando un año de plazo o más para que llegue un incentivo, pues se vuelve una lotería. Y el sector agropecuario no puede manejarse con loterías, sino con eficiencias, con productividades, con menores costos. Y los costos de producción se vuelven una herramienta fundamental que la vamos a tratar en otro capítulo. Si entre menores costos tengamos, más utilidad va a tener nuestro negocio. Entonces, asimismo, las colocaciones de los productos y los sueños que se negocien con el productor en esa asesoría adecuada, pues va a incidir notoriamente en qué tipo de crédito es el que el cliente necesita dependiendo de su negocio, de su actividad, si es corto, largo plazo o qué condiciones requiere. Y dependiendo obviamente para los tipos de productores, si son personas naturales, si son personas jurídicas, si requieren créditos con recursos propios, si requieren créditos rotativos, si requieren cupos de tesorería, si requieren sobregiros en sus captaciones, si la inversión es de corto plazo, de mediano plazo, qué tipo de inversión es la que se necesita, cómo es su periodo de gracia, cómo está sujeto a eso al flujo de caja que el cliente necesita. Porque hoy las líneas de crédito que están diseñadas en el país son muchas, a través de las líneas de descuento. Y si conocemos al cliente y requerimos condiciones especiales de algún proyecto, por innovador que sea, preséntenos esa solicitud y la forma de canalizarlas con mucho gusto a través de la gerencia técnica, donde al escuchar al cliente nos pueda decir, mire, el periodo de gracia por esa zona del país no es el que es, se requiere un mayor periodo de gracia o se requiere un mayor plazo total. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Palma Africana, donde ha tocado incrementar el plazo total del crédito por la generación y la siembra de híbridos. Pero no menos importante, para cambiar de tema, es como el uso de los incentivos, que va a ser otro de los temas, y la penetración con una de las charlas, de cómo el usuario acceden a estos beneficios con las líneas especiales de crédito en la medida que haya disponibilidad de los mismos a través del gobierno nacional. Pero sí hay otra serie de herramientas que pueden utilizar nuestros usuarios, como es el caso de los fondos de garantías que administra Finagro o a través de los fondos complementarios de garantías que tenemos con los entes territoriales. Y hay una serie de herramientas colaterales que inciden notoriamente dentro de la estructura del proyecto, por los cuales ustedes, mis queridos compañeros y amigos, deben venir plasmadas en una adecuada estructura de los proyectos. No es simplemente el portafolio, el cliente hay que mirarlo integralmente. Y en esa mirada integral, pues parte de la garantía y dentro de los 5 pilares que debemos desempeñar en el trabajo con los clientes. No es solamente conocerlos desde el punto de vista financiero, mirar qué tipo de proyecto es el que está desarrollando, mirar los factores colaterales que están generando dentro del proyecto, como son los costos de producción, los indicadores, las productividades, y cómo va a incidir esto para que se desarrolle adecuadamente a través de una adecuada capacitación, conocimiento, asistencia técnica y empoderamiento de los proyectos, para que termine todo esto funcionando con una adecuada cadena dentro de la comercialización, porque al vender los productos adecuadamente, mejor, mucho mejor si es con valor agregado, permite dentro de la estructura del proyecto mirarlo con otros ojos. Y por último, que tenemos que mirar es la garantía. La garantía no hace un proyecto,
pero sí forma parte dentro de ese análisis integral que está desarrollando. Así que esos 5 pilares son los que nos permiten que si conocemos al usuario, conocemos sus sueños y podemos asesorarlo adecuadamente en todo lo que les brindemos como herramientas, y esos factores colaterales son los que están generando valores agregados muy importantes para que nuestros usuarios se beneficien de todos estos programas, que son mayores o menores en la medida que podamos manejarlos adecuadamente, y el banco ha sido un pionero y cada vez mucho más captando estos recursos de penetración en los mercados y que nuestros clientes se beneficien de ellos. No por demás, por supuesto, que analicemos también que estas garantías que se ofrecen a nuestros productores tienen costo, y ese costo tiene que estarse reflejado en el flujo de caja por las comisiones. Entonces es otro factor y otro tío a tener en cuenta. Cuando armemos los flujos de caja, las comisiones por el valor del Fondo Agropecuario de Garantías, tanto el valor de la comisión como el FAC, pues es un factor preponderante que está afectando el flujo de caja y por ende la rentabilidad de la actividad productiva nuestra. Pero asimismo, miren, pensemos también que el banco ofrece tantas cosas que a veces desconocemos o no tenemos la misma información de primera mano de qué ofrecerle a nuestros clientes. El banco tiene la línea de comercio exterior, y esa línea de comercio exterior, si bien es cierto, está hasta ahora, estamos empezando y está en pañales, pero son alternativas donde el banco le puede ofrecer a nuestros productores diferentes opciones para prefinanciación de exportaciones, líneas de crédito para exportaciones, carta de stand-by, garantías bancarias, compra-venta de divisas. Entonces son portafolios que nos permiten llegarle a los productores en unas condiciones diferentes que nos permiten adecuadamente darle una estructura y un manejo, así como el reintegro de esas divisas para esos exportadores. No menos importante también de ofrecerle a nuestros productores es que podamos generar también unas actividades y una serie de acceso a productos fundamentales. Y hoy tenemos uno que es de vital importancia para nuestros clientes, como las tarjetas de crédito, y en especial la tarjeta agroinsumos. Conociendo la tarjeta, vendiéndola bien como producto, no simplemente es vender la tarjeta, y queremos darle a ustedes un tips, y es decirle a nuestros clientes que si quiere bajar los costos de producción, ¿a través de qué herramienta? ¿A través de qué estrategia? La tarjeta agroinsumos. ¿Cómo la podemos vender? No como un plástico, no como un producto adicional, porque la gente no quiere endeudarse en esas condiciones. La forma de venderla, o una de las formas de venderla que estamos sugiriendo también, es que entendamos que al usuario el bajar los costos de producción, pues está obteniendo una mayor rentabilidad. ¿Cómo bajan los costos de producción? Si él está comprando insumos con una tarjeta de crédito normal que le está saliendo al 32%, la tarjeta agropecuaria tiene DTF más 10, pues estamos vendiendo casi el 15%. Ya está reduciendo 50% la tasa de interés. En esa medida el usuario disminuye sus costos de producción y aumenta la rentabilidad. Entonces mire que son formas de vender adecuadamente nuestros productos, y una forma diferente de hacer las cosas, de cómo se los podemos transmitir a los clientes para que ellos miren las bondades de los productos. Lo mismo los sistemas de pago, con un solo pago dependiendo o 2 pagos dependiendo de la fecha de cosecha, qué quiere el cliente. Pero esa educación financiera se nos vuelve un pilar importante dentro del desarrollo de las actividades que queramos generar. Asimismo, queridos compañeros, el banco tiene una serie de productos adicionales que contribuyen a que el manejo del cliente sea integral. Piensen que nuestros pequeños productores agropecuarios no tienen seguros. Si él se llega a lesionar en el trabajo diario que hace en su finca, un corte de una mano, un corte de un pie, se resbaló en la montaña recogiendo café, o un animal lo pegó, si es un ganadero, y le partió una pierna, un brazo, se cayó, se deslizó, se enfermó, hoy hay un seguro que le permite amparar a esos pequeños productores su trabajo para que no pare por recibir sus ingresos, porque muchos de nuestros productores pequeños el día que no trabajan no comen porque venden su fuerza laboral. Pero asimismo, si el usuario queda incapacitado, no va a tener los recursos para pagar. Entonces los seguros le están cubriendo tanto los días que debe laborar como las cuotas de crédito a 1, 2 o 3 meses. Entonces esos seguros son pequeños esfuerzos, pero pequeñas inversiones que los usuarios están trabajando. Y también el banco ha venido desarrollando una serie de estrategias a través de
volver a retomar lo que son los seguros agropecuarios. Hoy se tienen pólizas y subsidios a través de lo que son las actividades climáticas que afectan a algunos productores agropecuarios. Entre las actividades o esos siniestros que se pueden presentar por heladas, vientos fuertes, excesos de lluvia, déficit de lluvia, inundaciones, granizos, sequía, deslizamientos y avalanchas, que afectan a nuestros productores, producto también de ese cambio climático que está haciendo ahora mucho más exacerbantes estos fenómenos. Y el banco viene trabajando y construyendo una oferta integral para qué ofrecerle a nuestros productores agropecuarios en un futuro no muy lejano. Y se aseguren para que esos seguros que los puedan cubrir, que no sean de bajo costo, no sean tan de alto costo, perdón, pero sí que los podamos mejorar y el subsidio del Estado otorgándoles unos beneficios adicionales y que se sienta protegido ese cliente frente a un fenómeno natural con tanto cambio climático que está haciendo en algunos casos unos siniestros dejando a nuestros productores en la calle si no tienen cómo acceder a ellos. Entonces son productos importantes y servicios importantes que podemos manejar, pero no desechemos tampoco otro tipo de actividades productivas bancarias, como es generar las canales de atención diferentes. Pues nosotros, ustedes conocen esos canales de atención que tenemos a través de las fuerzas externas, como es el caso de Asagro, los asesores integrales, los asesores de microfinanzas, los asesores de consumo. Tenemos a nuestros ejecutivos de cuenta, tenemos a nuestros directores especiales que manejan, dependiendo del monto del crédito, unos portafolios, unos recursos fundamentales para el trabajo de la entidad y que cada día penetremos mucho más. ¿Qué podemos también hacer como canales de atención? Pues está la banca virtual, depósitos especiales, los depósitos judiciales, y esa banca móvil que se puede manejar y la banca celular. Hoy está que el banco ha lanzado este año también la billetera móvil, tenemos nuestros cajeros automáticos y tenemos diferentes opciones que son las que nos permiten atender al cliente en diferentes modalidades, inclusive a través de las quejas y reclamos con nuestro defensor del consumidor financiero o a través de los PQRs en la gerencia de servicio al cliente. Como nos podemos dar cuenta, compañeros y amigos, no queremos detallar cada uno de nuestra línea y nuestros productos, pero sí utilizar una serie de recomendaciones que les hemos dado en este pequeño y corto video para que entendamos al cliente de una forma diferente, lo veamos diferente, lo miremos diferente y al conocer el cliente le podamos hacer los servicios, productos, canales que realmente le brinden la atención que esperamos, que deseamos y que ese cliente se sienta que está bien atendido, que siga queriendo el Banco Agrario, que busque el Banco Agrario y que él se sienta satisfecho porque somos el primer aliado del sector agropecuario y así nos tienen que ver. No simplemente que le prestemos plata, sino que también que él se sienta que sus ahorros están seguros y que los pueda canalizar a través del Banco Agrario y maneje todo su negocio, para que así nosotros podamos seguir creciendo. Y es siendo la premisa del sector agropecuario. No es simplemente prestar crédito, sino que logremos ese desarrollo rural tan anhelado que estamos esperando en el campo colombiano. Muchas gracias.